Hoy, con nuestra autocaravana, nos dirigimos al pueblo de La Pera y el siguiente pueblo será Púbol, donde visitaremos el castillo de Gala, que es donde está enfocado nuestro viaje. Estos dos pueblos están a muy pocos kilómetros, incluso se puede ir andando. Bueno, ya hemos llegado a La Pera. El origen de este municipio con encanto de la comarca del Baix Empordà se remonta al siglo X, cuando pertenecía al monasterio de Santa María de Ripoll. La Pera está situada al Baix Empordà, incluye los núcleos agregados de Pedriñà, Púbol y Riuràs. Es un pueblo que a pesar del paso del tiempo todavía conserva el encanto medieval de sus calles. Y aquí, como podéis ver, hemos encontrado este sitio a muy pocos metros del pueblo para aparcar y pasar el día. Esto es la iglesia parroquial de San Isidoro. Está ubicada en el punto más alto del pueblo y en medio de su núcleo. El edificio original fue construido, según se cita, en el año 982. Púbol es un pequeño y bonito pueblo medieval del Baix Empordà que pertenece al municipio de La Pera, en Girona. Salvador Dalí es uno de los artistas españoles más internacionales, uno de los más grandes reclamos para cientos de miles de visitantes que llegan a España. Dalí, Gala, flechazo y pasión. El hechizo fue mutuo y la absoluta sumisión del artista por la bella seductora se materializó hasta rozar la locura. Se casaron en 1958. El resultado de esta relación obsesiva se reflejó en las obras de Dalí, en sus pensamientos, en sus acciones. Gala se merecía el universo y Dalí se lo puso a sus pies. Entre muchas muestras del fanatismo y amor, una que destaca por encima de todas, era obligado que una musa tuviera un lugar especial donde residir y con este fin Dalí adquirió el castillo de Púbol, viejo, derruido edificio medieval situado cerca del pequeño santuario de los Ángeles, que Dalí reinventó por completo, pero siempre bajo la supervisión de la que iba a ser su moradora, quien estuvo pendiente de todos los detalles de la obra. Se dice que Gala aceptó el regalo con la condición de que Dalí solo podía ir cuando ella lo invitara. En un armario del castillo aún pueden verse estas tarjetas de invitación, y así fue. Durante la visita, la huella del genio se percibía en numerosos aspectos. Se conservan muebles originales, objetos decorativos, murales, escudos, obras de arte, detalles curiosos como por ejemplo un trono de bronce para Gala, hasta una colección de trajes de alta costura, propiedad de Gala, firmados por los grandes modistas como Coco Chanel, Pierre Cardin, Christian Dior. Cuando murió, fue enterrada con un vestido rojo que al parecer era su favorito.
Y ahora ya llegamos al Jardín de los Elefantes. Y por supuesto, el jardín, un vergel de color verde intenso, un reducto de paz lleno de caminos sinuosos y rincones románticos, donde se encuentran las famosas esculturas de los elefantes, con las curiosas patas delgadas, alargadas, dignas de un insecto. La tumba vacía al lado de Gala nunca regresó al castillo de Púbol, y la lápida situada a la derecha de Gala porque siempre dormía a la derecha de su amada, en la que se supone pidió descansar Dalí para siempre, pero permanece vacía. Cuentan que las dos tumbas están comunicadas entre sí con un agujero interior, pensando para que los dos amantes se dieran la mano hasta la eternidad, sueño que hasta ahora todavía no se ha hecho realidad. ¿Por qué Dalí cambió de opinión antes de su muerte? Yo creo que alguien dispuso por cuestiones económicas mejor tener museo y castillo por separado, y que tantos millones genera, que por eso los restos de Salvador Dalí han sido restituidos a la tumba del Museo de Figueras. En Púbol, además del castillo Museo Gala Dalí, destaca la iglesia Sant Pere del siglo XV, un edificio de estilo gótico, y la torre del campanario se observa un rosetón tardío gótico. El templo fue uno de los más destacados de la comarca hasta la Guerra Civil del 1936, cuando la mayoría de sus tesoros fueron destruidos, excepto el retablo gótico del siglo XV, obra de Bernat Martorell, que permanece conservado en el Museo de Arte de Girona. Bueno amigos, aquí ya damos por terminada nuestra visita a este pequeño pueblo y al castillo de Gala, y nos llevamos un gran recuerdo. Un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.